Ok, listo. Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida desde la Unipaes a este webinar que va a estar muy interesante. Tenemos hoy un tema sobre veterinaria y cómo la homeopatía eh, se puede aplicar en las diferentes áreas de trabajo de la veterinaria. Este tema nos parece muy interesante para darlo a conocer en el marco de la celebración pues, del Día Nacional de los Veterinarios, de la Medicina Veterinaria, y además pues, que es uno de los programas de especialización que tiene la Unipaes junto con la especialización en homeopatía eh, humana, que tenemos esos dos programas, aparte pues de educación continua, que ya muchas personas los conocen. Si no conocen estos temas que les estamos hablando, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, en Instagram y que nos ayuden a crecer en esta comunidad que es la Unipaes y que pues vamos a estarles compartiendo mucha información de importancia y esperamos pues que les sirva a todos de referencia. ¿Listo? Entonces, esta noche tenemos a nuestros docentes de la Unipaes de homeopatía veterinaria y ellos pues también tienen unos énfasis en otras especialidades que son muy importantes dentro de su carrera. Entonces los hemos querido invitar para que nos hablen un poco de esas experiencias que a veces desconocemos, pero que la verdad son muy interesantes y vale la pena pues que todos sepamos y conozcamos de esto. Entonces, por eso hemos invitado pues a nuestros docentes y les voy a pedir entonces, para no omitir detalles, que por favor se presenten. Les voy a ir presentando entonces a la doctora Nora Delgado, por ejemplo, que nos cuente un poquito sobre ella. Doctora, le damos la palabra en este momento. Cuéntenos un poquito sobre su vida. Y no la estoy viendo. ¿Dónde está? Sí, Ah, ya, ya, ya. listo. Bueno, soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Eh, Luego hice una maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrarios y posteriormente hice la especialización en homeopatía veterinaria. Y con esto pues iré como armando el ciclo entre unos y otros, pues algunos diplomados también eh, para estar pues en línea y complementar mucho la parte de sostenibilidad. Entonces, más o menos ese es el recorrido. Gracias, doctora Nora, por contarnos. Y cuéntenos qué materias dicta en la Unipaes. Em, Estoy dictando materia médica, Ujú. eh, una parte de introducción a la clínica y una parte de bases científicas. Doctora, muchas gracias. Queremos pues que la gente que hasta ahora se está eh, como empapando de este tema también conozca un poco de lo que se hace en la Unipaes. Doctora Rocío, ¿se quiere presentar, por favor? Buenas noches, mi nombre es Rocío Bejarano, yo soy la más joven del grupo respecto a experiencia de homeopatía, pero bueno, yo soy médico veterinario, egresado de la Universidad de Los Llanos. Estudié fisioterapia en Argentina y he estudiado también lo que es acupuntura y llegué a la homeopatía a estudiar la especialización y ahorita pues me desempeño más en el área de homeopatía y adicional a esto pues también colaboro con algunas clases de la universidad. Gracias, doctora Rocío. Es importante que las personas también sepan que es la única universidad en Colombia que ofrece la especialización en medicina homeopática veterinaria y pues que aquí se pueden formar, así como nuestros docentes y pues muchos egresados que tenemos también de la universidad, ¿no? Bueno, le voy a pedir al doctor Francisco, ahora sí que se presente, que nos cuente un poquito de su experiencia.
Bueno, buenas noches para todos y para todas las asistentes. Mi nombre es Francisco Niño Murcia, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle y con maestría en reproducción animal en la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en homeopatía veterinaria, trabajo como asistente técnico particular en fincas lecheras en el altiplano cundiboyacense, todo con homeopatía. Valga la pena recalcar que todo mi trabajo de campo se fundamenta en la homeopatía. Docente de la Universidad de Ciencias Agropecuarias, la UTCA, en anatomía y medicinas alternativas. Y en la UNIPAES, en este momento colaboro con la introducción a la clínica homeopática, clase teórica y una práctica de clínica homeopática presencial en una de las fincas donde trabajo. Esa es mi reseña. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Francisco. Muy interesante esta otra área, ¿no? Que ya nos contará un poquito más adelante. Siempre hemos tenido como esa visión de la homeopatía también, pues para las mascotas, pero este campo que usted maneja me parece súper interesante que lo conozcamos todos. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctora Patricia, ¿está por ahí? Hola, doctora Carolina, buenas noches. Mi nombre es Patricia Solano, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle. Dentro del grupo que tenemos aquí docentes, pues la doctora Nora Delgado y el doctor Francisco Niño fueron docentes míos en la universidad. La doctora Nora fue tutora de mi trabajo de grado en la Universidad Veterinaria y jurado de mi trabajo de grado en homeopatía. Trabajo con pequeños animales. Llevo trabajando con homeopatía, yo creo que cerca de 10, 11 años, pues con la universidad. Antes ya había hecho estudios con el Instituto Luis G. Páez. Eso es más o menos, yo creería que unos 13 años. Em, bueno, mi especialidad eh, ahora es en pequeños. Y no sé si quieran saber algo más, dicto clases en la Unipae, semiología y materia médica. Gracias, doctora. Como ven, tenemos unos docentes muy preparados en la UNIPAES. Es importante también que las personas los conozcan y que sepan pues todas estas experiencias que ustedes tienen para que eh, se vinculen un poco más con este tema de la homeopatía, que no es solamente un tema fijo, sino que abarca pues a todos los seres humanos. Gracias, doctora Patricia. Doctor Carlos, ¿nos quiere contar un poquito de su Sí, buenas experiencia? noches a todos y a todas. Yo me presento, los que no me conocen, pues ahí dicen, yo soy Carlos Martínez Chamorro. Yo soy baguereño, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. Apenas terminé mis estudios profesionales, me fui a trabajar a Bogotá y allá conocí al Instituto Luis G. Páez, de la mano con el doctor Luis Fernando Vargas, que fue mi sensei en esa época. Y todavía lo quiero mucho y lo aprecio bastante. Con él, bueno, allá inicié mis estudios. Ya posteriormente empecé mi especialidad y mi maestría en bioética. Y luego de muchos años, luego terminé mi doctorado en agroecología con la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy profesor de la Universidad del Tolima en cátedra. Yo he trabajado más que todo mi tiempo como docente en el área de fauna silvestre. He trabajado con bienestar animal, con bioética. Ahorita actualmente estoy coordinando el curso de fauna silvestre regional, el curso de medicina de la conservación, el curso de ética y bioética, y en posgrados también trabajo con otros temas que tienen que ver con bienestar, legislación, bueno, otras cosas así. Y en la Unipaes estoy trabajando en la parte, una clase teórica y una clase práctica en el tema de introducción a la clínica homopática en el área de fauna silvestre. Entonces ese es el énfasis que yo tengo ahorita y espero compartir un poquito porque es que hay harta cosa para contar. Bueno, es que, gracias, doctor. La idea es que sigamos con estos webinars y con esta información para que la gente conozca todo esto tan bonito que ustedes hacen y cómo nos impacta de forma directa o indirecta
pero que es algo de verdad maravilloso que podemos ir profundizando y conociendo para que podamos aprovecharlo, pues todas las personas de cierta forma tenemos alguna vinculación con todas estas áreas. Muchas gracias, doctor, por contarnos su experiencia. Bueno, quería preguntarles una preguntita así, pues, para ir entrando como antes de los casitos clínicos, y es, ¿cuál consideran que es el mayor aporte de la homeopatía en su área de trabajo? Si les ha aportado algo así como importante que sea para contar en este momento. Entonces le damos la palabra a la doctora Nora que nos cuente un poquito si ha habido alguna cosa que considere así como de mayor importancia en su área de trabajo. Sí, está habilitado para compartir. Sí. Sí, doctora. Pues si nos quiere contar y si quiere ahorita hacemos otra rondita y en la siguiente nos cuenta el caso clínico que nos quería compartir. No, es para esta parte Ah, bueno, sí, está habilitado para compartir. Cuando quiera puede presentar. bueno, esto pues ya se hizo la presentación. Mi área principalmente es en el área de porcinos y en el área de sostenibilidad. Este pues ha sido el recorrido: medicina veterinaria, maestría en desarrollo sostenible, especialización en homeopatía y, como les decía, pues algunos diplomados entre cada uno de ellos, y posterior a eso, por eso pongo la flecha, porque pues siempre se sigue estudiando y actualizando. En cuanto al impacto, mm, por, por el recorrido precisamente que he hecho, eh, el impacto que considero más importante es este enfoque de una sola salud, donde en estos animales de producción pues es bien importante, porque tienen influencia pues en todos los aspectos: en la parte humana, en el consumo de alimento, en la parte ambiental, y un punto importante es lo que es la resistencia antimicrobiana, que pues se ha demostrado que tiene impacto también a nivel de suelo, de la microbiota a nivel de suelo, etcétera. Entonces, y pues es un impacto a nivel de salud humana y obviamente también a nivel de los animales. Entonces, creo que ese es como el mayor impacto que, que se tiene con la homeopatía en estos animales de producción dentro de mi experiencia. Gracias, doctora Nora. Pues sí, es muy interesante todo. Recordemos que la homeopatía pues tiene que ver con todos los seres vivos y pues con la salud de todos, ¿no? Si sana una persona, sanan muchas. Si nuestros animalitos están sanos, vamos a tener una buena salud en general, ¿cierto? Bueno, doctora Rocío, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, yo ya tengo bastante experiencia en pequeños, siempre he trabajado con pequeños, con perros y gatos, y realmente llegué a la homeopatía buscando esa alternativa que me ayudara a tratar mis pacientes cuando la alopatía ya no me funciona, ¿sí? Entonces, ese es como el aporte que he visto, es observar en mis pacientes el cambio de comportamiento, el cambio fisiológico, la homeostasis que llegan a alcanzar cuando empiezan los tratamientos con homeopatía. Algo que se ve rápidamente y suavemente, ¿sí? Es algo que he visto en mi línea de trabajo, y por eso llegué yo a la homeopatía y he visto esos efectos en mi paciente, en todos los pacientes que trato, en perros y en gatos. Cumple lo que decía Hahnemann de la curación suave, pero a profundidad y completamente. Qué bonito. Sí, sí. Son parte también los pequeños animales, parte de la familia, ¿no? Son como parte de Sí, nuestra, entonces hacen parte de la salud familiar también.
Ahí uno lo que hace es tratar al paciente y sugerir al tutor que también tenemos una IPS donde pueden ir a Eso nos ocurre tratarse. mucho, ¿no? Llegan a Sí, los dos sitios y es súper interesante mirar las características de los medicamentos. Muchas veces el humano y su animalito de compañía comparten el mismo medicamento porque mentalmente se comparten muchas cosas, ¿no? sí, es Muy como si interesante. ellos tuvieran un órgano de somatización, entre comillas, que atrae todo lo que el tutor tiene. Sí, Eso lo hemos entonces visto, ahí. súper interesante también. Bueno, doctor Francisco, ¿qué nos puede contar al respecto en su área de Bueno, servicio? realmente el impacto de la homeopatía en mi vida profesional ha sido literalmente dramático en el sentido de que mis 40 años que llevo de veterinario claramente se dividen en dos. Los 15 primeros años que hice con droga convencional alopática y los últimos 25 años que llevo con medicina homeopática. Eso lo tengo realmente claro. Y en cuanto a las vacas, yo creo que también el horizonte terapéutico que se le abre a uno es increíble. O sea, ya todos sabemos que a las vacas cuando se enferman lo más fácil es descartarlas, mandarlas al matadero cuando se enferman o cuando necesitan una cirugía. Con homeopatía tenemos un arsenal de remedios que nos permiten sacar adelante las vacas y hacer que eh, persistan en este plano terrenal por mucho tiempo, más antes de llegar a su triste destino final. Pero, pero o sea, en ese sentido o sea, uno no alcanza a imaginarse todas las herramientas que tiene para tratar casos que anteriormente la respuesta era no tiene tratamiento. Ahora con homeopatía tenemos tratamiento para todo, incluso para los animales que están en una fase terminal. Entonces, ese ha sido el impacto de la homeopatía en mi vida profesional. Claro, y gracias. Esto yo creo que lo debería conocer todo el mundo, ¿no? Que el impacto que tienen todos los seres vivos y en todos los procesos. Así sea acompañar en el proceso de muerte, también es importante la homeopatía en esos procesos. Es una fase de la vida y es muy bonito comprenderlo también y pues qué bueno que se pueda, digamos que acompañar desde la homeopatía. Bueno, doctora Patricia, ¿qué nos quiere contar con respecto a esto? Bueno, sí, muy de acuerdo con la doctora Rocío y el doctor Francisco Niño, que me ha dado la homeopatía poder trabajar de la mano con otros colegas veterinarios, que así como decía la doctora Rocío, se acaba como, llega a un punto la medicina que hacemos y piden nuestro apoyo, unos, unos más convencidos que otros, y también hay tutores que se abre como una paleta de opciones para tratar a los pacientes y trabajar pues de la mano. Y lo más bonito ha sido ver cómo muchos de mis colegas que son súper radicales con el tema de homeopatía ya empiezan a indagar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué funciona? O dar calidad de vida a pacientes terminales. Eh, entonces, eso ha sido un aporte muy bonito. De hecho, una colega que ya también es súper radical con el tema de la homeopatía o de las medicinas alternativas. Y cuando vio un pacientico de ella que tratamos 2 años después y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y será que para mi gato funciona? Entonces es bonito ver que es muy difícil en ocasiones, porque eso sí les digo, he sido sometida a bullying profundo de mis colegas, pero ha sido bonito, bonito crecer con ellos y bonito crecer con los tutores y los pacientes. Lo otro que sí me parece preciosísimo es que los veterinarios somos muy observadores, es sin duda, sin lugar a dudas, nos toca ser observadores, ¿no? No, o como los pediatras, creer en un tutor que muchas veces no, ni siquiera está pendiente de su paciente. Y además de todo, somos muy creativos. Y yo siento que al ver
la homeopatía y ver este repertorio tan lleno de síntomas nos hace mejores clínicos, porque hay síntomas que no nos imaginamos que existen y que también los vemos en los pacientes. Entonces, nos hace ver que sí estábamos viendo las cosas bien, pero que muchos síntomas en la medicina alopática no nos van a servir de mucho, mientras que en la homeopatía van a hacer el cambio para nuestro paciente. Y como decía también la doctora Rosy, como decías tú, doctora Carolina, no estamos tratando solamente a un paciente, estamos tratando a una familia y de paso en ocasiones terminamos tratándonos nosotros mismos, ¿no? La homeopatía es así de amplia y pues, de generosa que tratamos a uno y tratamos todo. Eso sería todo, doctora. Gracias, doctora. Doctor Carlos. Hola, Bueno, otra vez de nuevo. Bueno, a mí me encanta hablar de estas cosas porque pues uno hablando acá con el doctor Niño, con la doctora Gajarano, con la doctora Delgado y Solano, yo me doy cuenta que lo que yo hago, pues a pesar de ser muy diferente de lo que ustedes hacen, es la misma vaina. Sí, nosotros tenemos un sistema terapéutico bien interesante, donde comparto las palabras de ustedes que es un sistema terapéutico rápido, suave, natural y efectivo. Lo digo porque pues yo en mis salidas de campo me llevo siempre el botiquín y me ha tocado tratar animales en campo, un animal que cae en una red de niebla, por ejemplo un gavilán que cae en una red de niebla. Una red de niebla es una red especial que se usa para atrapar aves. Pero entonces un gavilán, cuando cae en una red de esas, eso es una tortura porque sacarlo de ahí es complicadísimo. Entonces el animal se estresa y todo, sus goticas y el animal se va relajado en cuestión de minutos. Una vez estábamos yo ayudando en un caso de, bueno, luego les cuento los casos porque me pongo acá a hablarles carreta. Otra cosa que me gusta mucho de la homeopatía, que ha sido un impacto beneficioso para lo que yo hago, es esa alta susceptibilidad que tiene la fauna silvestre para los remedios homeopáticos. Yo trabajo con diluciones que para algunos serían muy bajitas. Yo lo máximo que trabajo es con 60, máximo 200 CH, ¿cierto? Yo con las 50 milesimales me da hasta miedo trabajarla con esos animales, porque son hipersensibles la mayoría. Entonces uno dice, si me llega a complicar un caso en el monte, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso no lo hago de esa forma. Y eso es una ventaja también para el homeópata, porque de una u otra forma nos permite conocer más el síntoma del paciente. Eso también tiene otra cosa chévere, que es que la homeopatía, ya lo he dicho varios de ustedes, nos hace volvernos más estudiosos, no solamente pues no, en el caso de los de domésticos, el comportamiento, las cosas que se hacen, con toda la información que se tiene de su paciente en silvestres, imagínese, porque el de silvestre no tiene cuidador. O sea, uno coge el bicho en el campo, ¿qué sé yo de ese animal? La historia biopatográfica de ese animal, ¿cómo la saco yo? ¿Cierto? Entonces, yo tengo que sacar mano de otras herramientas, ¿sí? Por ejemplo, yo uso mucho el tema del terreno, el morfotipo, el constitucional, para poder prescribir remedios en campo, y me ha funcionado. ¿Cierto? Entonces, cuando yo no tengo la información, entonces eso lo hace que uno lea, que uno se investigue, que uno sea un conocedor de la materia médica, porque para hacer esta vaina toca conocer la materia médica general y especial. Por ejemplo, las de trauma, toca conocer los medicamentos que son de trauma. Los de problemas reproductivos, toca conocerlos y cómo funcionan. Y asimismo, hay una cosa que en fauna silvestre es una dificultad, pero que también es una ventaja para nosotros, que es que los animales no simulan sus comportamientos. Y entonces cuando nosotros estamos haciendo la parte de mentales, porque nosotros en homeopatía tomamos síntomas mentales también, no se camuflan o no los antropizamos como los hacen a veces los de perritos y gaticos. Porque a veces el perro finge que levanta la patica simplemente para pedir, ¿cierto? O el gatico hace la carita así como que para que le den, ¿cierto? Esas son cosas que a veces los animales hacen que ellos hacen, pues, muy por nuestra relación con los humanos. En los animales silvestres no sucede eso. Una serpiente haciendo eso, imagínense. Es muy chistoso. Entonces, más que todo es eso. Y ya para terminar esta parte, yo quisiera también decirles que la homeopatía a mí personalmente me ha servido para solucionar problemas urgentes que de pronto surgen en el momento de hacer las cosas. Pero pues también uno puede usarla para muchas otras cosas, para prevenir problemas inclusive. Sí, entonces también es bueno que cuando uno trabaja con animales en rehabilitación, cuando uno trabaja con animales de zoológico, uno entiende que las condiciones
médicas son muy diferentes, inclusive de bioseguridad, son muy diferentes a otro tipo de animales. Es más que todo eso lo que quería comentar. Gracias. Gracias, doctor. Es que trabaja un campo muy interesante. Es muy interesante escucharlo hablar además con esa pasión que usted habla de lo que hace. Eso es también motivador para que la gente conozca cómo de verdad existen diferentes áreas y cómo de verdad sí puede tener la homeopatía un impacto en todas las áreas de trabajo de la rama que ustedes ejercen cada uno en veterinaria, igual pues en humana. Bueno, los doctores nos tienen aquí algunos casitos que quisieran compartir para que las personas vean, empapándose un poquito de lo que es la homeopatía. La doctora Nora nos tenía por ahí un casito, nos lo quiere presentar. Sí, señora. Casitos cortos, pues para entrar como a dar a conocer qué es esto de la homeopatía, cómo funciona, para las Ujú. personas que son nuevas en esta área, para las personas pues que ya tienen algún conocimiento, pues también para que recuerden y para que eh, tengan más claros sus conocimientos. Bueno, ya les comparto. Bueno, este es un caso de un complejo respiratorio porcino, donde para la toma del caso, pues es fundamental mm, hacer lo que se llama un genio epidémico, o sea, coger un número de individuos que tengan los síntomas unido a todas las condiciones que rodean ese caso, como factores predisponentes, por ejemplo, en este caso una niebla severa, un ambiente muy húmedo, los signos, las lesiones, en este caso que había mortalidad, las lesiones también fueron de ayuda, toda la parte de focos neumónicos, de pleuritis, etcétera. Y se llega a una totalidad patológica característica. Y con base en eso se hace la repertorización, se busca el medicamento similimum de acuerdo a comparando lo que es la imagen del caso que se está presentando con la materia médica, como decía ahorita el doctor Martínez, es muy importante conocerla y revisar siempre la materia médica. En este caso se llegó a este medicamento antimonio tartárico y la medicación, a pesar de ser pues una población grande, inicialmente se pudo hacer de manera individual, que uno pensaría que se dificulta en porcinos, pero en realidad es bastante fácil, como pueden ver aquí, ellos por ser bastante curiosos, con que uno ya lo reciba, los demás ya se van acercando a tomar el medicamento. Entonces, es relativamente fácil la medicación. Los resultados así muy por encima, pues la mortalidad estaba por encima del 15%, era una etapa de preseo e inmediatamente empezó a disminuir después de la medicación y también se hizo seguimiento de lo que era la ganancia diaria de peso y el índice de conversión, esto antes de la medicación y después de la medicación. Entonces, además de la recuperación de la sintomatología, pues al estar los animales ya en un equilibrio, pues obviamente van a aprovechar mucho más el alimento y van a tener una mejor ganancia eh, de peso. Eso es así muy rápidamente el Súper casito. interesante. ¿Y cuántos pacientes tenía en ese grupo?
doctora? En ese grupo eran más o menos unos 150, 160 animales. Se disminuyó la mortalidad de una forma importante, claro. Muy Sí, señor. interesante, ¿no? Muy interesante, doctora. Muchas Sí. gracias por compartirnos ese caso. Una pregunta de curiosidad, ¿cómo les dan el homeopático? ¿En globulitos o en goticas? En En este gota, caso, por ejemplo, gotas. en gotas diluido en agua para poderlo tomar con jeringa y dárselo de Ah, manera oral individual. Se puede también pues a nivel del galpón poner galones con el medicamento para que ellos vayan tomando directamente del chupo. Pero en este caso, por la severidad, pues se hizo de manera individual. gracias, doctora. Muy interesante ese caso. Y qué lindo que se pueda ayudar hacia a esta población, ¿no? Bueno, doctora Rocío, cuéntenos del casito que nos Bueno, quería. tengo un casito, vamos a ver si lo puedo presentar. Es este. Ya, este es un casito, el primer casito que yo tuve como paciente. Pues es una perrita de 9 añitos de edad, una Golden Retriever súper amorosa, divina. Yo la atendí 2 veces y las 2 veces que la atendí con homeopatía. La primera vez fue una reacción aguda por una picadura de una abeja que le creó una reacción alérgica, se le inflamó la cara y en ese momento lo único que se me ocurrió fue coger un lápiz. Yo dije, a esta chiquita la picó una abeja. Y cogí un lápiz, lo activé y se lo empecé a dar primero cada 5 minutos, luego cada 10, luego cada 15. Y así lo hice hasta que en un lapso de media hora, 45 minutos, la reacción, el angioedema que se le provocó a nivel de cara, desapareció y se controló y estuvo súper bien. La siguiente vez que la traté y que me la trajeron fue porque empezó con una disuria y después de la disuria empezó a eliminar cristales. Se le hicieron exámenes y después de los exámenes de los cristales se enviaron a Minnesota y se notó que tenía cristales de estruvita. Habían dos alternativas. Una, aquí están los cristales. Habían dos alternativas. O se le hacía cirugía y se extraían los cristales o se manejaba con homeopatía. Doctora Rocío, La discúlpame, que, ¿puede cerrar ese cuadrito naranja para que podamos ver de pronto la ah, imagen un poquito mejor? ¿Cuál cuadrito? Espérame. Ese, ahí, gracias. Ya, Ese, ahí, podemos ver listo. mejor la imagen, gracias. Ok. Entonces, bueno, se le hicieron exámenes, se manejó con homeopatía y esta chiquita con homeopatía, con licopodium, que fue el medicamento que le correspondió después de la repertorización, se le diluyeron los cristales y no hubo necesidad de hacerle procedimiento quirúrgico. Eso se vio en un mes. Entonces, en ese proceso de aprendizaje y en ese proceso de que la gente empieza a trabajar con la homeopatía y vio que en la primera vez funcionó bien, para la segunda volvió a querer un tratamiento homeopático. Ese es el proceso en que uno ve que la gente busca otra alternativa menos invasiva y más efectiva para sus pacientes por la edad que tenía. Claro, por el riesgo y también digamos que es el riesgo de una cirugía, los costos también de una cirugía, cómo se evita un Ujú. medicamento homeopático que la verdad es que la diferencia entre un costo de una cirugía y un medicamento homeopático es bastante grande. Y la Entonces, otra es la facilidad para los pacientes. Los pacientes se toman muy fácilmente el medicamento homeopático en glóbulos. Esta chiquita tomaba solo en glóbulos. A mí me gusta manejar mis pacientes más con glóbulos que con alcoholatura y funcionan súper bien. sí, así es. Y pues los riesgos, ¿no? Y todo el riesgo que se evita, una cirugía, la anestesia, bueno, todo el tema que como en humana también ocurre, ¿no?
Bueno, doctora, muchas gracias por contarnos este caso, súper interesante. Muy linda su paciente. Sí, súper Bueno, amorosa. doctor Francisco nos va a contar algo de sus casos. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Eh, El doctor se ve perfectamente. ok, bueno. Entonces mi trabajo, pues como les comentaba, básicamente es con poblaciones de ganado lechero, aquí en el altiplano cundiboyacense, trabajando todos los frentes que se presentan en veterinaria con homeopatía. Entonces, básicamente las líneas de trabajo que yo hago en los bovinos se enfocan en tres áreas que son los trastornos reproductivos, la atención de urgencias a través de un botiquín homeopático y un plan sanitario homeopático que yo diseño para cada una de las fincas que trabajo, que es un plan anual en el cual incluyo las terneras, las novillas, las vacas en producción para someterlas a unos tratamientos profilácticos, sobre todo, que me parece una línea bien interesante de la homeopatía que tal vez la mencionaba eh, doctor Martínez, de la parte profiláctica, no solo la terapéutica, sino también la prevención de enfermedades, muy importante en poblaciones animales. Respecto a la parte reproductiva, pues digamos, no es el momento de presentar este trabajo, pero simplemente comparto con ustedes una revisión que hice yo de todos los casos en la parte reproductiva que he tratado en vacas lecheras con homeopatía, y ese trabajo se presentó en el Congreso Mundial de Homeopatía Veterinaria que tuvimos en Bogotá en el 2019 y posteriormente pues lo he compartido en otros auditorios. La parte del plan homeopático basada en genios epidemiológicos homeopáticos en fincas lecheras, pues también es otra presentación que seguramente tendremos oportunidad de compartir en futuras reuniones. Y la atención de urgencias, que la manejo en las fincas donde trabajo a través de este botiquín que estoy mostrándoles en esta diapositiva, que son 20 medicamentos que se utilizan para atender las urgencias que se presentan en las vacas lecheras. Y el caso que quiero compartirles hoy fue un caso que se me presentó cuando yo recién estaba empezando mi especialización en homeopatía y que fue un caso que realmente, como decimos nosotros o popularmente, me descrestó, porque yo creo que no es suficiente con creer en una medicina llamada alternativa o no convencional, sino que necesitamos, como los compañeros que me antecedieron, convencernos, un caso que nos convenza de que esto realmente funciona. Y para mí, el caso crónico fue el de Esperanza. Esperanza, una vaca de 5 años de raza Holstein en la hacienda Pueblo Nuevo, en el municipio de Coconova, Cundinamarca. Esa vaca tuvo su segundo parto normal el 12 de mayo de 1999, de época en la cual yo iba como hacia mitad de mi especialización en homeopatía. Todavía no dominaba muy bien el área de la repertorización y la terapéutica, y entonces necesité una ayuda, pero quiero compartir con ustedes el resultado de este caso. Debido a la ausencia de celos, se trató con varias drogas alopáticas inicialmente la vaca, con gonadotropina coriónica humana, prostaglandinas, reconstituyentes orales, estrógenos, sin obtener una respuesta satisfactoria. La vaca trataba de mostrar signos de estro, pero no permanecía estática para la monta. Además, presentaba un temperamento irritable a la hora del ordeño, es decir, no solamente mostraba sintomatología local, en la parte reproductiva, sino también una sintomatología mental, siendo una vaca de difícil manejo porque trataba de patear a los ordeñadores y en otras faenas de manejo se mostraba obstinada, contraria, reacia
como por ejemplo en el recorte de pezuñas. La repertorización se hizo en el Instituto Homeopático y se determinó prescribir un remedio que se llama Ignatiamil, que es un remedio de origen vegetal, una semilla de la cual se prepara un remedio homeopático. El día 23 de abril del año 2000, fíjense que la vaca ya iba a cumplir prácticamente un año en anestro, o sea, sin calores, y se me recomendó que le diera todo el frasco por vía oral. Fíjense bien en las fechas, se lo suministré el 23 de abril del 2000 y la vaca entró en celo al tercer día, el 25 de abril. O sea, ya el 12 de mayo hubiera cumplido un año en anestro. La vaca entró en celo al tercer día del tratamiento y quedó gestante, se confirmó su gestación el 11 de junio de ese año. Entonces, este caso fue el que a mí me convenció que la homeopatía en los casos crónicos es, es una herramienta con la cual podemos obtener resultados casi que inmediatos. De tal manera que todos necesitamos, según mi criterio, un caso crónico y un caso agudo que nos convenza de que esto realmente es una terapéutica maravillosa. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a la doctora María Treve, profesora mía en la especialización. Lamentablemente ya no nos acompaña en este plano terrenal, pero ella fue la que me ayudó a hacer la repertorización de la vaca y ella fue la que me recomendó que le diera ese remedio. Entonces aprovecho la oportunidad para darle gracias y hacer un reconocimiento a la doctora María, notable homeópata de los equinos. Muchas gracias. Esa era mi Gracias a usted, participación. doctor Francisco. Entonces, aquí también se ve como esa creencia que a veces se tiene de que la homeopatía se demora en actuar, realmente es una creencia, ¿cierto? En este caso, la mejoría fue muy rápida. Correcto, como te digo, como les comenté, fue al tercer día de haberle dado el remedio, fue algo Súper. que a uno, la palabra es eso, lo deja como, sin palabras, como descrestado es la palabra, ¿no? Y también he tenido muchos casos agudos, por eso utilizo también la homeopatía en las fincas con ese botiquín que les mostraba para atender las urgencias que se presentan, es decir, que se, se derrumban algunos mitos que existen entre la gente que desconoce esta terapéutica, como por ejemplo pensar que la homeopatía es muy buena, pero que es muy lenta, ¿no? Que hay que armarse de paciencia. Si fuera tan lenta, no tendríamos resultados en los casos agudos. Y si fuera tan lenta, un caso crónico no respondería tan rápido como el que les mostré. Entonces, ese era el caso que quería mostrarles. Muchas Doctor gracias. Francisco, ¿nos puede contar como unas dos o tres urgencias? ¿Cuáles son esas urgencias que ustedes tienen en estos, en las vacas, por ejemplo? Para las personas que no conocemos mucho del tema. Sí, ¿O claro que sí. qué urgencias se pueden tratar con homeopatía? Bueno, en el botiquín hay algunas urgencias que también son muy frecuentes en los bovinos, como por ejemplo las distocias, los partos difíciles. Ahí en el botiquín hay un facilitador de parto y es que hay que verlo trabajar en el campo, cómo el medicamento que está incluido allí nos ayuda a que la vaca tenga mejores contracciones uterinas, a que si el feto viene mal colocado, suena pretencioso, pero ayuda a acomodarlo porque está dentro de los síntomas de ese medicamento y además ayuda a que la vaca bote la placenta. Se hace prácticamente todo el trabajo. El trabajo de Y, o- partos. otra urgencia, por ejemplo, muy frecuente en las vacas, cólicos, ¿sí? Cólicos en vacas, cólicos en terneras, diarrea en vaca, diarrea en ternera, golpes, traumatismos, hemorragias, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Francisco, por contarnos esta experiencia. Mucho gusto. Doctora Patricia, cuéntenos un poquito. Claro que sí. Bueno, yo tengo dos historias más que dos casos y uno también es con la doctora María Trevet. Pero el primero es a través del doctor Meluc, que también es colega y compañero nuestro.
No puedo compartir fotos de este lugar porque es un centro de estudio y era en la sabana y se tenía un canil de 20 perros, un gatil de 40 gatos y, y 16 hembras de cría, entre 11 y 16 hembras de cría. Y obviamente estos animales estaban muy, muy bien cuidados, cada tanto se les hacían exámenes, valoraciones, los mejores antiparasitarios, bueno, etc. Pero teníamos un problema con Giardia y Coccidia terrible. Los cachorros se nos morían, los gatos vivían enfermos y por más que intentamos todo lo que nos indicaban los directores científicos de laboratorios muy reconocidos, hicimos flameado, bueno, no se imaginan con qué lavábamos, con qué limpiábamos el aseo de los platos y no lográbamos controlar ni la Giardia ni la Coccidia. Y llegó el doctor Meluco con una botellita de agua, después de haber trabajado, y empezó por los gatos. Y a los 3 días, obviamente el espacio de los gatos era un espacio generoso, pero no tan generoso como para 40 gatos. Estaba muy, muy, muy bien adecuado. Y llega el doctor Meluco y con la doctora Esmeralda, que también es colega nuestra, estudió conmigo, y, y empiezan a darte, nos dan las indicaciones del frasquito en un tarro de agua un comercial y que le diéramos eso a los gatos. Y pues 3 veterinarios, los cuidadores, pues como que no lo veíamos viable, pero lo hicimos pues con toda la intención que nos comentó el doctor Meluco. Y efectivamente ver el cambio en estos animales, no solamente físico, sino en el comportamiento, en la forma de socializar, se acabaron las peleas. Estoy hablando más de los gatos. Los cachorros, pues teníamos un índice de mortalidad muy, muy elevado. Era muy complejo mantener a los cachorros vivos, así los aisláramos, así los lleváramos a la clínica en Bogotá, era muy complicado y ver cómo actúa este medicamento en un frasquito de agua rotulado con silicia, recuerdo, con silicia. Fue muy, muy, muy impactante, así, algo así como lo que hizo el doctor Francisco Niño, ¿no? Y otro caso más, pues es más una historia que rodea la homeopatía. No puedo decirles cuál fue el tratamiento que utilizó la doctora María Trever cuando estudié en el instituto. La doctora María Trever, que también fue docente mía en la universidad y en homeopatía, eh, fuimos a una salida de equinos a la finca de un colega y amigo nuestro. Él trabaja caballos de tiro, percherones y belgas. Y la doctora María empieza a comentar sobre un percherón, que a la percherona, pues se les escapó un percherón y la montó, perdón, se les escapó un belga y la montó, pues ya siendo percherona. Bueno, ya ni me acuerdo cómo era, pero tengo los videos, el video es muy impactante, pero mejor dicho, la monta el caballo que no es, y eran caballos finos, registrados, bueno, ya se imaginarán el problema. La hembra queda preñada y logran, y cuando nace la cría, pues era de un color que no corresponde a un percherón, que no corresponde al percherón. Y bueno, eran caballos muy finos y a la doctora María queda metida en la mitad de esta situación. Ella trataba a sus caballos, los trataba con homeopatía y ella empieza a contarnos la historia como se los estoy relatando. Y la cría, cuando nace, la cría casi fallece. Y ella trató a la cría la primera semana. Ella nos contaba que la trató y la trató. Y ese percherón, había un percherón ahí con un color. Y mi amigo le dice, pues esa es la cría que tú salvaste. Y la cría venía, ella es la madre de la cría que tú salvaste, una viejita, viejita. Y la cría estaba atrás en el potrero y todos estábamos en círculo. Y la cría, al escuchar la voz de la doctora María, se metió entre nosotros. Perdón, permiso, cuidado. Se cogió a la doctora María Trever, la tengo en video, la coge por detrás y la abraza.
sea, habían sido como, no sé, 12 años, no sé cuántos años. Y pues afortunadamente mi colega que conocía la historia y que se había quedado con la cría, pues puede decirle, sí, mira, esa es la cría, mira, ese es el color con el que salió la cría. Bueno, en fin, una historia. Y pues todo va al cariño de la doctora María por sus pacientes, por sus equinos, y obviamente ella nos comentaba que los había tratado con homeopatía. No sé qué medicamento, no sé cómo haya sido, pero sí fue muy impactante ver cómo esta yegua en la mitad del potrero escucha la voz de la doctora María y se viene, nos quitó a todos, iba derecho donde ella. Eso Es era también para reconocer el trabajo de una gran veterinaria como la doctora Travert. de los animales a quien los salva, ¿no? Mm. Son ustedes, pues, expertos en esos artes. Gracias, doctora Patricia, por contarnos esa historia tan bonita. Bueno, con gusto. Doctor Carlos, quiero Espere, saber, tengo espere mucha intriga en tantico. conocer la historia de los pajaritos. Pero ya le comparto la pantalla. No, es que quería usar hoy algunas imágenes que yo uso cuando hablo con mis estudiantes de la especialización, que son pacientes míos y pues, o sea, no voy a sacar cosas que no. Sí. Hay una dificultad técnica bastante grande con respecto a la homeopatía con fauna silvestre, es la toma de datos iniciales del paciente. Yo acá tengo varios casos, generalmente yo, como les digo, perdónenme que son imágenes que yo tomo de mis cursos. Entonces, yo soy muy amigo y me gusta muchísimo la materia médica de Vygotsky. Esa es la que yo manejo, ¿cierto? Pues, bueno, bueno, hay varias que yo manejo, pero me gusta mucho Vygotsky por el lenguaje repertorial que tiene, la forma como dice las cosas se acerca mucho a lo que uno en veterinaria puede usar. Es mi percepción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno llega y encuentra un casito, yo trato al paciente sin determinar primero si es loro, si es caballo, si es vaca, si es gato, porque los síntomas tienen un lenguaje único que se traducen en el repertorio, o sea, para buscar el remedio que se uno quiere buscar. Por ejemplo, ese animalito tenía un triparasitismo con ascaridia, coccidia tricuris, S. malolientes, S. espumosas, melenes, vejación, ansiedad, temperamento agresivo. Eso me repertorizó este remedio. Yo lo comparé. Hay otros remedios que también tienen una sintomatología muy parecida. Entonces, por eso es que cuando uno hace la escogencia de los síntomas, tiene uno que ser muy juicioso estudiando también la materia médica, porque también arsénico también se coló por ahí. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿cómo escoge uno cuál de los dos? Entonces, por eso es importante conocer la materia médica. Este es otro casito, no es estémico, es uno de esa especie, que es el famoso tití gris, que llegó en un grupo de unos animales que venían de tráfico. ¿Cómo hace uno para mirar los síntomas de ese man si viene en una cajita de cartón, ¿sabes desde dónde? Y obviamente pues el traficante le va a decir, ay no, es que él comía banano, pero ya están picaleñas y guardados, ellos están en el Coiba. Entonces, eh, lo que hace uno es tener animal hacer un etograma, eso es lo inicial. El etograma para el veterinario de fauna es primordial. Y acá hay una cosa que yo les insisto mucho a mis estudiantes de no antropizar los síntomas. Porque eso es una cosa que nosotros, ay, no, pues que parece tal cosa. No, no parece, es. O sea, eso no es, porque es que eso también pervierte o tergiversa la escogencia del remedio. Eso para mí es muy importante. Por ejemplo, deseo de compañía. El hombre adoptó a un peluche porque pues no quería estar solo y era un animal que no era un animal joven, era un animal ya adulto. Y cuando lo hacen es porque se sienten solos, ¿cierto? Entonces, y ese fue lo que me motivó más a escoger ese remedio. Aparte de eso, que cuando estaba en el grupo, en la nueva tropa, porque llegó a la Brava a entrar parte de un grupo social que no, nadie lo conocía a él, entonces le dan unas muendas. Entonces el hombrecito ya cuando le dimos el remedio, en cuestión de días ya se acomodó rapidito, rapidito, empezó a comer más, bueno, etcétera, una cantidad de cosas chéveres. Este es el caso del gavilán que les comentaba. Este animal está recién sacado de una red de niebla. Estamos haciendo un muestreo de aves, colocando en la red, y ¡pum! Cayó ese gavilán como a a las 5:30 de la mañana. Nosotros, uy, güey, lo sacamos, tran, y lo liberamos en otro sitio cuando ¡pum! Más tarde volvió a caer en otro. Y ese animal estresado, así con... Ellos tienen un comportamiento que para defenderse se echan patas, o sea, con el dorso hacia atrás y con las garras, van a hacer este mecanismo de defensa. Entonces, no, con ya los venes están en las últimas.
Entonces uno dice, uy, este man se nos va a morir. Entonces yo tenía el botiquín y obviamente pues ese repertorio usó cocaína, que es casi el simílimum de ese estadio. Así. Y en cuestión, entonces el remedio lo metimos en un guacalcito pequeño, desmontamos la red de niebla y lo liberamos. ¿Sí? Entonces, porque pues, ¿para qué colocar la red si de todas maneras va a seguir ahí también el bicho este? Bueno, acá yo quería comentar, no quiero hacer mucho énfasis en eso porque pues, eso son cosas que nosotros, pues, de lo que nosotros hacemos, se pueden cambiar muchas cosas. Esta es la metodología que yo hago para repertorizar o manejar mis pacientes con fauna silvestre. Luego de la historia que yo hago, o sea, lo que hace el veterinario común y corriente. ¿Cierto? Ya comienzo a mirar una lista de problemas que voy creando junto con los síntomas mentales y generales inicialmente y luego me voy por los órganos. Yo escojo generalmente por ahí 2 o 3 síntomas, máximo 4 o 5 síntomas, por mucho, por mucho, por mucho. Y eso me tiene que dar una orientación nosológica hacia qué remedio debo escoger yo. Aquí es cuando yo uso mano del terreno. ¿Cierto? Entonces yo digo, pues pucha, esos loros tienen como una pinta muy fosfórica, ¿no? Según lo que uno estudia del terreno, ¿no? Entonces, entonces un fosfórica, entonces, claro, puede ser tal remedio que está relacionado con, sí, entonces eso también es una ayuda bastante grande. Si es una población, después de eso, hago el genio epidémico. Así que también es importante saber lo que estamos hablando ahorita con el doctor Niño, que la parte profiláctica es muy importante y se tiene que hacer con ese grupo particular. El genio epidémico de esos loros salió diferente a otros grupos de loros. Uno tiene que mirar qué es lo que pasa con cada uno de los individuos y tomar un conjunto de lo que sucede ahí. Eso es lo que se hace. Y el seguimiento, pues el seguimiento debe hacerse de una manera muy juiciosa, muy inteligente, muy, bueno, de mucha forma, porque es que a veces los cuidadores, las personas a cargo de los animales no son juiciosos con la administración de los remedios. ¿Cierto? A pesar de que es tan fácil administrárselo a un animal de estos. Este fue un caso de una osa hormiguera que cogió un carro en la vía de los llanos. Me llamaron para que les ayudara a manejar ese caso porque en ese momento no había manera de quién anestesiar a ese animal para poderle sacar una radiografía. Entonces lo anestesiaban. Bueno, yo le hice todo el acompañamiento. De todas maneras, en el tema del trauma, manejé árnica, que es un medicamento como los que más se usan para ese tipo de traumas. Salió recontra re bien. Bueno, pero es que acá yo les cuento lo que este es otro caso que yo quería mostrarle. Ese es un similimun hermoso de ledum palustre. Ledum palustre es un remedio que le dicen ojo de papilla, ¿no? O Popeye, sí, el ojo reventado. Porque ese es el síntoma característico. Y mire, esto fue un tiro que le dieron a ese pájaro. Entonces y él quedó con una vaina motora en una de las patas. Ellos tienen que perchar 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Él perchaba 2 y 2 en una de las manitos. Entonces tocó rehabilitarle hasta eso. Es decir, que el animal ya estaba con ese golpe que le dieron en la cabeza y aparte de eso también tenía una alita. Bueno, el caso fue que nos llevaron el animalito, lo manejamos, le hicimos la limpieza, les trajimos los perdigones, eran como 4 o 5 perdigones que tenía. Y le dimos inicialmente, antes de la cirugía como tal, le dimos una dosis de Ledonpaluz 360. Luego de la cirugía, le dimos Fonforus, una dilución altica. Y luego le seguimos todo el posoperatorio con Ledonpaluz. No hubo necesidad de darle nada más. A la cuestión de esa foto de la derecha fue tomada 5 días después de la cirugía. Entonces, qué una barraquera. Entonces, me gusta mucho mostrar estas cosas porque en medicina veterinaria de fauna, acá hay una dificultad técnica, como yo les decía, que era el tema de la administración de los remedios muchas veces. Hay una pregunta en el chat que yo ahorita estaba viendo acerca de la administración y posologías. En los animales con casos crónicos se pretende manejar unas diluciones. Yo por lo menos hago como más que todo como paliativo. ¿Por qué? Uno trabaja con fauna. Los animales viejos generalmente están en zoológicos, ¿cierto? Los animales viejos en el monte se los comen otros animales. Sí, así es la vida. Entonces, cuando uno generalmente, cuando trabaja con homeopatía con fauna silvestre, uno de los grandes rangos de acción donde uno tiene es en zoológicos, porque es una medicina que es muy suave, es muy fácil de dar. Por ejemplo, manejando un jaguar que ya estaba moribundo, alguna cosa, con un tumor, alguna cosa, ¿cómo lo medica uno? Pues paliativo. ¿Cómo le da remedio? Con agua con sangre. Le echa las goticas, 2, 3 goticas y el agua con sangre se las da. Si es un caso agudo, pues ha preguntado alguien por ahí, yo lo manejo, esas dosis que yo manejo, yo la manejo con un espaciado muy corto, ¿cierto? Con un espaciado muy corto para lograr, y a medida que el efecto terapéutico se vaya dando, voy espaciando las dosis. A veces cuando trabajo con animales que no voy a volver a ver, yo doy una sola dosis y me va bien también.
Entonces la vaina es que también hay que entender a veces las dinámicas de los animales, cómo se mueven, cómo comen. Por ejemplo, alguien me recomendó cuando estaba aprendiendo, dice, no, en animales de fauna usan spray. No lo hagan con animales de fauna nunca. En un gato, en un perro puede funcionar, pero un animal de fauna escucha el y lo siente como una agresión. Entonces eso es una cosa que a veces uno no lo aprende uno es con la experiencia. Entonces son cositas como esas. Y hablando de los botiquines, yo soy muy amigo de eso, porque uno debe ser capaz de que con un solo remedio uno puede hacer una cantidad de cosas impresionantes. Yo, por ejemplo, yo tengo un botiquín que trato de abarcar remedios, por ejemplo, para problemas muy comunes en animales de fauna, como por ejemplo los relacionados con el manejo y la captura, por ejemplo, como una miopatía por captura, que es un problema metabólico de una acidosis láctica, problemas de estrés o distrés, también puede también provocar de bajas en defensa, bueno, una cantidad de cosas, eso también problemas colinérgicos que pueden suceder gracias a eso, los temas gastroentéricos como diarreas o constipación como tal. Yo he vivido el trauma en dos, en el físico y en el mental, porque los animales de fauna, cuando son producto de tráfico, se estresan mucho y es un trauma mental prácticamente. Toca tratarles también eso, pues ahí sí el trabajo de ilusiones hasta de 200 más o menos. Los animales de fauna son muy sensibles a las diluciones muy altas, pues es mi experiencia, no sé, otras personas de pronto lo han hecho de manera diferente. El trauma físico, golpes, balazos, bueno, etcétera. Tengo un repertorio también de varios medicamentos que me pueden ayudar a solucionar ese problema como tal. Y hay que mirar también dos cositas que son importantes, que son los trastornos de alimentación, que conducen generalmente a problemas metabólicos, como una enfermedad metabólica ósea, por ejemplo, o una vitaminosis A por mala dieta, muchas veces sucede en animales en cautiverio, y el manejo de gerontes. Sí, porque, como les digo, muchas veces en las casas, que no debería haber fauna en las casas, pero tiene loros de 30, 40, 50 años, ¿sí? Que todas están viables y están bien. O en los zoológicos, el 80% de los animales que están en un zoológico colombiano ya son gerontes, ¿cierto? Entonces también hay que mirar eso. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que esto ya es otra cosa. Bueno. Bueno, pues muy interesante lo que están compartiendo. Yo creo que vamos a tener que hacer un webinar con cada uno porque tienen muchas cosas por enseñarnos. Les agradezco mucho su generosidad en compartir el conocimiento. No sé si dentro del público tienen alguna pregunta. Mientras tanto, pues les voy agradeciendo a cada uno habernos contado una parte de su experiencia y cómo en las diferentes áreas pues se puede manejar la homeopatía. Recordar después que es importante para el manejo de la homeopatía, pues tener el conocimiento, es importante conocer de la materia médica, por eso los invitamos también, si no han hecho la especialización, que se animen a hacer la especialización. Eh, la idea es que sigamos haciendo estas reuniones para aprender un poco más. Yo hoy he aprendido un montón de ustedes y la idea es que pues las personas que tienen acceso a la grabación posteriormente aquí pues va a quedar en YouTube, pues puedan aprender un poco más, que podamos acercarnos a la homeopatía, tanto humana como veterinaria. No sé si tengan alguna pregunta aquí en el chat o creo que ya el doctor Carlos respondió una pregunta que había acá sobre las dosis y la frecuencia, sí. Bueno, doctores, entonces les agradezco mucho su tiempo. ¿Alguien tendrá alguna pregunta de los asistentes? Pues los están felicitando, qué excelente, felicitaciones. Sí, a mí también me pareció excelente. Esperamos poder profundizar. Ujú. Doctor Carlos, ¿lo están saludando? Bien. Bueno, pues lo que nos están escribiendo en el chat son pues felicitaciones y gracias pues a los asistentes. Muy interesante todo, yo opino lo mismo. O sea, he tenido muchas cosas interesantes hoy. Entonces, la idea es que podamos cardiomiopatías. Preguntan por aquí. Depende. ¿Quién le quiere contestar esa pregunta a aquel doctor que nos pregunta para cardiomiopatía? Entonces, digamos que desde la homeopatía general hay que buscar el similium, ¿no? Pero pues creería que si alguien le quiere contestar aquí a Jimena Sí, perdón, yo le hago un comentario Candarío.
con Iván Darío, las cardiomiopatías es un campo muy complejo y muy amplio. O sea, un problema cardíaco puede surgir desde problemas del mismo nodo sinodal, donde se va el impulso cardíaco, hasta temas de pronto por daños en la proteína constitutiva del músculo. Bueno, hay muchas cosas que pueden servir acá. Generalmente hay unos medicamentos que tienen un tropismo cardíaco muy fuerte, pero entonces es bueno escogerlo de acuerdo con otras características. Por ejemplo, usted me dice de corazón, primer remedio que se me ocurre en la cabeza es cactus, por ejemplo. Es uno de los remedios que uno puede empezar a hablar de, pero como le digo, estos remedios tienen una sintomatología muy específica donde tocaría revisar dentro de todo ese rango de medicamentos que funcionen, qué tipo de cardiomopatía está haciendo, porque puede ser una cardiomopatía funcional, por cardiomegalia, por hipertensión, puede ser también por un problema parasitario, puede ser, bueno, una cantidad de cosas que pueden suceder. Y cada uno tiene una modalidad diferente, un remedio diferente que lo pueda curar. Pero entonces un acercamiento bueno es saber cuál es esa particularidad que hace diferente esa cardiomopatía para poder escoger más rápido y mejor el remedio que le sirva. O sea, la homeopatía trata como de englobar lo particular, lo único, lo especial, ay, pero que mi gata. Lo que hace especial la homeopatía es eso, que individualiza tanto el paciente que de una forma ya se convierte como usted tiene que escoger el remedio que más se acomode a ese paciente. Entonces, no sé si de pronto los que son legos de pronto me entiendan como este concepto. Es encontrar el medicamento que tenga la mayoría de los síntomas que está presentando el paciente, que Véngase acá. nosotros llamamos el símil. Sí, Y pues la homeopatía es muy individualizante, entonces si podemos tener sí. varios remedios que le pueden servir, hay que mirar los síntomas generales, los locales, los Mm, mentales y los generales pues de la alimentación y el sueño y y el todo sueño. eso se tiene en cuenta en homeopatía pues para poder encontrar el medicamento más acertado. Gracias, doctor Carlos, por responder esa pregunta. Por acá tenemos otra pregunta que yo creo que es para el doctor Francisco y dice que en el manejo de la inseminación artificial a tiempo fijo, las vacas se sienten agredidas. ¿Qué manejo se les puede hacer? Nos pregunta por acá Edwin Piñeros. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo diría, Edwin, que las vacas se sienten agredidas desde el momento en que nacen. Es realmente increíble la forma como desde el nacimiento estamos haciendo una explotación casi que contra natura, porque es la única especie que se separa de la mamá recién nace, las terneras y los terneros. Entonces, yo diría que no es solamente al momento de la inseminación a tiempo fijo, es al momento de las vacunas, al momento de los tratamientos, de los chequeos reproductivos, de las inseminaciones con celos naturales, de cualquier tipo de manejo, son sometidas a mucho maltrato y a mucha agresión. Entonces, yo lo que veo es que dentro del plan sanitario homeopático, si yo veo que en un hato hay demasiada agresión, demasiado maltrato, yo lo que hago es que cada cierto tiempo les doy un medicamento que pueda servir, por ejemplo, para un síntoma que trabajamos los homeópatas que se llama trastornos por mortificación, que es cuando uno sospecha, pues porque las vacas no nos dicen, desafortunadamente, que las están maltratando, pero nosotros como buenos observadores, alguna doctora, vemos que existe maltrato. Entonces yo lo que hago es eso, tal vez. Obviamente uno trata de hacer una labor cultural con los empleados de las fincas, pero la manera de ayudarle a las vacas, creería yo que puede ser eso, más grupal, más a nivel de dato que a nivel individual. Gracias, doctor Francisco. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Agradecerles, así como les están agradeciendo ahí en el chat. Felicitarlos por la información que les han compartido, es lo que tenemos en el chat. Entonces, teniendo en cuenta también la hora, vamos a cerrar por hoy nuestros webinar. Esperamos poder tener otros espacios con ustedes, tratar otros temas específicos. Entonces, para las personas que nos están viendo, no olviden seguirnos, estar pendientes de estas transmisiones
para que aprendan mucho sobre estos temas que son súper interesantes. Les agradecemos a todos, muy buenas noches a todos. No sé si los doctores quieran agregar algo más y ya vamos cerrando para ir cerrando nuestro webinar por hoy. Yo complementaría con que, bueno, el ser homeópata no te deja, o sea, tú sigues siendo veterinario, utilizas todos los métodos diagnósticos, todo lo que aprendiste en la universidad y te das cuenta que al complementar con la homeopatía, logras ayudar a tus pacientes de una mejor manera. Por eso es importante estudiar y aprender cada vez más de qué manera nosotros como médicos podemos ayudar cada día más a que nuestros pacientes tengan una mejor vida. Doctora Rocío, muchas gracias. Y que esto me permite también invitarlos a todos los veterinarios que conozcan un poquito más, que conozcan la especialización que tenemos en la Unipaes. Fíjense la calidad de los docentes que tenemos. Yo realmente me siento muy feliz de tenerlos como compañeros y de haberlos conocido un poquito más hoy. Y espero pues que las personas que nos estén viendo tengan el mismo interés pues, de incursionar pues, en este tema de la homopatía como pacientes, como estudiantes, como cuidadores. Bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos en la Unipaes y nuevamente pues agradecerles a nuestros docentes y panelistas de esta noche. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por compartirnos sus experiencias. Muchas gracias para todos. Buenas noches para todos Buenas también. noches a todos. Gracias. Chao. Chao.